es traducir un problema, no un problema a través de la vida real, como una expresión matemática. Y a eso se le llama una función, ¿no? Como modelo matemático. Recuerden que una función, ¿no? Es el conjunto de pares ordenados, ¿no? Tales que la primera componente y demás. Entonces, prácticamente, las funciones como modelo matemático no es una relación, ¿no? Que hay entre las variables, como más o menos ustedes estaban aprendiendo en clase, las clases pasadas. Entonces, ah, ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a modelar esas funciones, ¿ya? Esas funciones que son aplicaciones a la vida real, ¿ya? Y en estas aplicaciones de las funciones también vamos a usar los conceptos de dominio, ¿ya? Entonces, vamos por el primer ejercicio, acá abajo lo tengo. Este es el primer problema que vamos a hacer y vamos a hacerlo un poquito más. Ahí. Este es el primer problema. Fíjense, se quiere se desea construir un tanque de acero inoxidable de forma cilíndrica con tapa para elaborar refrescos. El área del tanque es 9 metros cuadrados y dice escribir el volumen del tanque en función de su radio. El primer parcial es así la pregunta. En el segundo parcial, normalmente la pregunta es así, ¿no? Normalmente esto de acá. Normalmente la pregunta en el segundo parcial es hasta ahí, bla, bla, y acá dice cuáles son las dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones del tanque? ¿Cuáles son las dimensiones del tanque de mayor capacidad? Esa es una pregunta de segundo parcial. Y de final, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es el modelo y acá nos dice mayor capacidad, entonces trata de volumen. Entonces acá tenemos que hacer el primer paso, lo que vamos a hacer ahora, luego hacer derivadas y demás, ¿ya? Pero esto no es para nosotros por ahora. Pero para que vean que esto sí lo vamos a usar en el segundo y en el final. En el segundo parcial y el final. Ya, perfecto. Ahora, cuando ustedes tengan problemas de esta forma, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero tienen que entender el problema, ¿ya? Lean el problema. Si no entienden a la primera, lean otra vez y hasta la segunda, máximo hasta la tercera van a entender. Una vez que entiendan de qué trata el problema, para poder plantearlo, poder resolverlo de una manera más simple, hagan un esquema del problema, si es que en el esquema se puede hacer, ¿no? Si es que en el problema se puede hacer dicho esquema. En este caso, ¿de qué nos habla? Tanque, tanque de acero inoxidable. ¿De qué forma? Forma cilíndrica. Ah, ya. Entonces, un tanque de forma cilíndrica. ¿Saben dibujar cilindros? ¿Saben qué es un cilindro, no? Sí. Vamos a ver si tenemos esa figura aquí. A ver. Forma. Aquí hay cilindro. Este es un cilindro, ¿no? Este es un cilindro. Entonces ustedes pueden dibujar el tanque de forma cilíndrica. Ustedes pueden hacer así, o si quieren, lo borramos esto y lo dibujamos a mano. Pues no, nosotros podemos dibujar un cilindro tranquilamente. No, pues, lo que tienen que hacer es esto, aquí, aquí.
Obviamente ustedes lo hacen más bonito en su cuaderno, ¿no? Ese es un cilindro. Entonces, ya hemos dibujado el esquema, ¿no? Para elaborar refresco. Fíjense el dato que nos da aquí el problema. ¿Qué dato nos da? ¿El área total cuánto es? En metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Entonces nos piden que escribamos el volumen como una función de su radio. Ah, la mierda. Entonces la pregunta es, o la orden es, que nosotros escribamos el volumen como una función de su radio. Ya, radio lo vamos a poner R así. Perfecto, como ya nos da ya un parámetro, entonces nosotros podemos agarrar y acotar esto a partir del centro hasta aquí. Esto es el radio, ¿no? Esto de acá es la altura, ¿no? Entonces, fíjense, en un cilindro nosotros tenemos el radio y tenemos la altura. No hay más dimensiones, ¿no? Entonces, fíjense, nos dice a nosotros que calculemos el volumen como una función del radio. Significa que si yo voy a tener una variable, solo tiene que ser el radio. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del volumen? Bien. El volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado por la altura. Es correcto. Prácticamente esto es lo que me pide. Pero fíjense aquí, me dice que solo tiene que estar el radio. Ah, ¿quién está de más aquí? La altura. No puedo decir nada de pi porque pi es un número, ¿no? Es una constante. Entonces, esta altura tenemos que ponerla en función del radio. Entonces tenemos que hallar una relación entre la altura y el radio. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Simple. Lo único que tenemos que hacer es agarrarnos de esto de acá, de los 9 metros cuadrados. Solo hay que agarrarse de eso, ¿ya? Está muy abajo. Solo hay que agarrarse de eso. Hay que agarrarnos del área. El área total es 9 metros cuadrados. ¿No? Ese es el área total. Entonces, ¿cuál es el área de un cilindro? ¿Alguien se acuerda del área de un cilindro? Si no se acuerdan, ya puede ser. Vamos a hacer esto, ya está un poquito más práctico. Ajá. Listo. Esto lo voy a correr. Ya. Perfecto. Vamos a lo siguiente. Ustedes imaginen. Ustedes imaginen este cilindro, ¿no? Ustedes tienen ese cilindro. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué tiene el cilindro acá arriba? Una tapa, ¿no? Y acá fíjense lo que dice el problema. Dice con tapa, ¿no? En algunos problemas le puedo decir sin tapa. Como tiene una tapa aquí, ¿la tapa de qué forma es? Circular, ¿no? Y tiene una base que también es de forma circular. Esa la estoy dibujando aquí, ¿ya? O sea, debería dibujar dos, pero voy a dibujar una nomás, ¿ya? ¿Cuál es el área de esta circunferencia?
¿Cuál es su área? ¿Alguien se acuerda del área de una circunferencia? Sí. Tipo radio cuadrado. Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Estamos bien. Ahora vamos a lo siguiente, joven. Bueno, una vez que ustedes le sacan la tapa y la base, ¿qué es lo que van a tener? Ustedes van a tener esto, ¿no? Prácticamente como si fuera un tubo hueco, ¿no? Un tubo hueco. Perfecto. Ahora lo que yo quiero que ustedes imaginen, ¿qué pasa si yo corto esto de acá? Una línea así recta y lo desdoblo. ¿Qué genero? ¿Qué figura genero? Bien, es correcto. Es correcto. Si ustedes cortan, generan un rectángulo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Si ustedes cortan un cilindro así de manera recta y luego desdoblan estas partes, entonces generamos un rectángulo, ¿no? Generamos un rectángulo. Una forma, una forma de verlo es lo siguiente. Si ustedes tienen una hoja cualquiera de papel bond rectangular o una hoja de cuaderno y ustedes agarran y la envuelven, ¿no? Esta es la hoja de papel bond, por ejemplo. Y ustedes agarran y unen esto con esto, ¿no? ¿Qué van a generar? El cilindro, ¿no? Eso es lo que van a generar ustedes. Entonces, para que vean, ¿por qué rectángulo? Dicen, ¿no? Entonces, por esa misma razón, agarren ustedes un objeto y hagan eso. Entonces, ya tiene sentido, pues, ¿no? Ya tiene sentido. Yo me acuerdo que eso, puche, ¿cómo sacan la fórmula? O sea, la cosa más simple a veces son las más simples de entender, ¿no? Yo igual estaba siempre en el semestre, mira, chico, ¿cómo lo hizo? Decía el ingeniero, crack, dice, la sabe todas las fórmulas, pero a veces no es necesario memorizarla, solo es entender un poquito algunos conceptos o imaginarse algunas cosas, ¿ya? Entonces, esto de acá, ¿qué sería esto de acá? Un momento, este de acá lo vamos a dejar así. Ahorita ustedes me van a decir qué son esas dimensiones o cuánto valen esas dimensiones, ¿ya? Está feo. Ya, perfecto. Entonces, ¿esta altura qué es? ¿Qué es para ustedes esto? Puede ser, ¿no? Fíjense, vamos a lo siguiente, joven. Vamos a lo siguiente. Podría ser el ancho, pero vamos a entender que esto de acá es la parte de la circunferencia, ¿ya? Si quieren, ¿ya? La parte del radio. Pues imaginen esto, ¿ya? Imaginen esto de acá, joven. Eh, si ustedes cortan esto, ¿no? Una parte va a ser esto, ¿no? Perdón, acá estamos haciendo. Bien, bien, lo que dijiste. El H, ¿no? ¿Se entiende, no? Fíjense, cortamos esto, desdoblamos, no importa que desdoble, ¿cuánto vale esto de acá? No sé si ¿me entienden eso? Vuelvo a repetir, imaginen el cilindro acá, es este papel ya desdoblado. Nosotros agarramos y cortamos y desdoblamos, ¿no? Y generamos este papel, este rectángulo. Esto de acá es la altura. ¿Será que es lo mismo que esto? Sí. Es lo mismo, ¿no? Bien, eso quería que vean.
Ahora, esto de acá, ¿qué es esto de acá? Si partimos de lo mismo, nosotros hemos cortado esto. Esta circunferencia es esto, ¿no? Porque esto es lo que se está desdoblando. Esto de acá. Esto es lo que se está haciendo hacia un lado y hacia el otro lado. O sea, es el perímetro de la circunferencia. O sea, prácticamente el perímetro de esta circunferencia. ¿Y cuál es el perímetro de una circunferencia? ¿Cuánto es? ¿Alguien se acuerda? 2pi por radio, ¿no? 2pi por radio. Bien. Perfecto. Ahora nosotros vamos a colocar aquí el área del rectángulo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Ya, base por altura. La base vale 2pi por radio y la altura vale h. ¿No? Simple. Simple, joven. Ahora, vamos a lo siguiente. Aquí tenemos que nuestro volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. A esta de acá la vamos a llamar ecuación 1. Necesitamos nosotros la altura en función del radio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros sabemos que el área es 9 metros cuadrados, ¿no? Pero el área también es área de, ¿qué? De las tapas, ¿no? ¿Cuántas tapas son? 2. 2, ¿no? Entonces pongámosles aquí 2. Si yo les digo, estoy en el problema y en el problema le digo, acá en vez de decirle con, le digo sin tapa, ya no colocamos este 2, solo colocamos A, ¿no? Pero como dice con tapa, entonces hay 2 circunferencias. ¿Se entiende eso? Ya. Más el área del rectángulo. Recordemos que esto de acá sería 2 área sub 0, ¿vale? Pi radio cuadrado. Más área del rectángulo, que sería este de acá, 2pi por radio por la altura. Perfecto. Todo esto es igual a ¿cuánto? A 9, ¿no? Bien. Entonces de acá hay que despejar h, nada más. ¿Cómo despejamos h aquí? Un poquito directo. Ustedes son unos cracks para esto. 9. Esto que está sumando pasa a restar. Exacto, ¿no? Dividido entre eso, ¿no? Bien. Dividido entre 2pi por radio. ¿Está bien? Estamos bien, ¿no? Ya sería nuestra ecuación 2. Perfecto. Ahora, lo que viene es algo simple, ¿no? Lo único que decimos es reemplazo mi ecuación 2 en mi ecuación 1. Se acabó. Entonces, el volumen es igual a pi por radio cuadrado por la altura, pero nuestra altura vale todo esto de acá, ¿no? Entonces eso lo voy a copiar, ¿no? Para no estar escribiéndolo acá. Entonces a partir de aquí también lo copio. Lo copio y lo copio. Ya si ustedes quieren, agarran y simplifican, ¿no? Agarran una R con esta R, pi con pi, y aquí el volumen sería lo siguiente, ¿no? Acá tengo un 2 en el denominador, no pasa nada, lo podemos poner adelante como un medio.
Esta R multiplicamos adentro y vamos a tener 9R menos 2pi R al cubo. Listo. La pregunta o la orden era, coloque el volumen como una función del radio. O sea, si va a haber una variable, tiene que ser el radio. No sé si se entiende este problema. Hola, ¿Me repite esa parte que dijo, ingeniero? perdón. ¿Me lo repite lo que dijo? No te escuché bien. ¿Estoy sordo o es que tu micrófono? Si ¿Qué repite, dice? dije. Si repite esa parte, dijo. Claro, ya. Nosotros tenemos el volumen, que es la fórmula, pi por radio cuadrado por altura. La pregunta decía, o la orden decía, escriba el volumen como una función del radio, ¿no? Fíjense acá, el volumen del tanque como una función de su radio. O sea, que si va a haber una variable, tiene que ser solo el radio. Y aquí la altura está de más. La altura está de más. Por eso, agarramos y usamos este dato de aquí, 9 metros cuadrados. ¿Qué era 9 metros cuadrados? El área de todo el recipiente cilíndrico. Entonces, desglosamos todo eso, encontramos la fórmula del área, ¿no? Despejamos H, y acá tuvimos H en función del radio. Entonces, esta H la reemplazamos aquí, porque no la necesitamos. Entonces, al reemplazarlo, en vez de colocar H, colocamos esto. Fíjense, ¿qué es lo que obtuvimos? Esta expresión, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos acá? Simplificamos pi con pi, un radio con radio, y como aquí estaba el 2, ese 2 se quedó como un medio. Aquí había un radio, 9 por radio, 9 radio. Radio por radio cuadrado, radio cubo. Y ahí tuvimos el volumen del tanque como una función del radio. Fíjense que solo hay una variable y es el radio. No hay más variables. No sé si se entiende eso. Sí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas ahí? Ahora sí, por 100%. Entonces, les voy a plantear un problema para que ustedes lo hagan. Les voy a dar unos 10 minutos también. Piénsenla, y hagan lo que puedan, ya, porque de eso se trata estos problemas, que ustedes intenten hacerlo. Porque si no intentan, pucha, le digo que esto, como le vuelvo a repetir, no sé si es un spoiler o qué será, pero esto sí va a entrar en todos los parciales. O sea, lo que estamos haciendo va a ser la primera parte del segundo y el final. ¿Ya? Entonces intenten hacer eso, ¿ya? Son unos 10 minutos. Sí, unos 5 a 10 minutos le voy a dar. Sí, a las 10 y 10, hasta las 10 y 10. ¿Ya? Entonces intenten hacerlo, piénsenla.
Ya, jóvenes, ¿cómo les fue con este problemilla? ¿Cómo les fue? Nada. Hola. Nada, ingeniero. Nada. Nada. Ahí, ¿no? Vamos a poner con un azul y ya, aparte, ya. A ver, ya, lo importante es que lo han intentado hacer. Imaginemos que este es el alambre, ya. Vamos a hacerlo más gruesito. Ese es el alambre, ya. Perfecto. Y acá dice que este alambre, ustedes lo van a cortar, ¿no? Se dispone un alambre con el cual se desea construir un triángulo equilátero y un cuadrado. ¿Qué es lo que van a hacer esto? Lo van a cortar en dos. No significa que lo van a cortar a la mitad, jóvenes. No significa, dice que lo van a cortar, van a construir un triángulo equilátero y un cuadrado. Como es una aplicación, colocar la medida, esto vale 120 centímetros. Recuerden que acá no nos dice que se va a cortar a la mitad, o sea, si ustedes tienen problemas así y no dice eso, no tienen por qué asumirlo. Pero acá les pide una función prácticamente. Entonces tiene que ser válido para cualquier valor. ¿Ya? Esto vale 120 centímetros. Perfecto. Dice que lo vamos a cortar. Entonces vamos a cortarlo con un verde en cualquier lugar. No necesariamente en la mitad, por ejemplo, acá. ¿Ya? Aquí. Imaginemos que cortamos hasta ahí. Ya, cortamos hasta aquí. Entonces, al cortar hasta ahí, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener lo siguiente. ¿Quién gana el clásico, jóvenes? Ah, no hay ni luminista ni orientista. Oriente. Oriente, dicen. ¿Qué dicen ustedes? Ya, si no sabe, como a veces los clásicos son partidos especiales, pues, ¿no? Donde de Oriente, dicen, ¿no? Pero yo pienso que hasta puede empatar Blooming, porque, escucha, posiblemente, chao, ¿no? Oriente para arriba, Blooming desciende. Qué loca. No soy luminista, por si acaso. Ya, pero ustedes saben que los partidos son especiales. Hoy es su último clase. No, ya, pasa que yo estoy apostando que hay una página de apuesta. Hay que aplicarle un poquito de matemática a veces viendo las estadísticas. Y ¿ustedes creen que en el clásico de hoy va a haber más de 3 goles? ¿Qué dicen ustedes? 3-2 a acabar. 3-2. Ojalá, clásico. Esperemos que vaya bien. Ya. A ver, entonces, fíjense, ya sigamos al tema, sigamos. A ver, para eso son buenos. 2-0. No, tiene que ser 2-1, 3-1 o 2-2. Si quiere que yo gane. Ya. Vamos de por hoy. Ya, a ver, jóvenes, volvamos al tema, ¿ya? Volvamos a imaginar que todo este de acá, todo este blanco de acá es el alambre, ¿ya? Entonces, ustedes imaginen que tienen el alambre. Entonces, ustedes tienen que construir con ese alambre un cuadrado y un triángulo equilátero. Ustedes cortan el alambre, ¿ya? Imaginen que no tienen ni un metro, ni un flexo, cortan donde sea. Entonces, tienen que construirlo. Entonces, lo cortamos en dos. Como nosotros no sabemos las dimensiones, no sabemos,
No sabemos porque imagina el problema que no tenemos un flexo para medir, ¿ya? Y nosotros decimos que este pedazo lo vamos a llamar X, ¿ya? Este pedacito se llama X. ¿Cómo se llamaría este pedazo de acá? Y. Si este pedacito es X, ¿cómo se llama este pedazo? ¿No es Y? Recuerden que este pedazo sumado más este pedazo me tiene que dar ¿cuánto? 120. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Cuánto vale este pedazo acá? 120 menos. ¿Qué pedazo le estoy quitando a 120 al cortar? ¿Qué le estoy quitando? X. 120 menos X. Bien. Ahora sumen X más 120 menos X me da 120. Entonces, estamos bien, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí. Sí, ¿no? Ahora fíjense que el problema me dice que yo exprese el área del cuadrado y del triángulo en función de una variable. Entonces, ustedes escogen con este de acá que quieren construir, el cuadrado o el triángulo equilátero. Con X el triángulo. Ya, bien, con X el triángulo equilátero, porque es el más complicadillo, ¿no? Vamos a colocar acá, vamos a dibujar el triángulo equilátero. Cuando ustedes escuchan hablar de un triángulo equilátero, ¿qué significa triángulo equilátero? ¿Cuál es su característica de un triángulo equilátero? Lados iguales. Lados iguales, ¿no? Bien, lados iguales, todos sus ángulos iguales, bien, sí, sí. Entonces, este lado va a ser, ¿cuánto va a ser este lado? Si lo estamos haciendo con X, el triángulo equilátero, ¿cuánto va a ser este lado? ¿Cuánto va a valer este lado? X. X. X sobre 3, ¿correcto? ¿Por qué X sobre 3? Esta X, que es este pedazo de alambre, este pedazo de alambre, lo voy a convertir en un triángulo. Entonces este pedazo se va a dividir en 3 partes iguales, ¿no? Tal que esta de acá va a girar allá y esta de acá va a girar allá. Entonces va a generar esto, ¿no? Como todo esto vale X, entonces X se parte en 3 lados iguales. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Sí, sí. Sí, todo correcto. Entonces, esto también vale X3, X sobre 3. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el área de un triángulo equilátero? Base por altura. Base por altura divide entre 2. Ya. ¿Y cuál es la altura? De la base hacia arriba. Es la altura. ¿Ahí la altura? Sí. ¿Cuál es la altura? X. X, Z. A ver, fíjense, es bonito, es interesante este problema. Si alguien sabe la fórmula de Herón, pues bueno, pues necesitámosle a la de Herón. Pero vamos a asumir que no, porque a veces yo por ejemplo, yo ni la sabía la fórmula de Herón cuando estaba en cálculo. Yo la sabía y la aprendí en una ayudantía cuando mi auxiliar dijo, pero para calcular el área de cualquier triángulo usen la fórmula de Herón. Eso. Ah, sí, sí, digo. No, pero prefiero usar lo que ya sé. ¿Para qué voy a usar la fórmula de Herón? Triángulo. En triángulos donde puedo generar triángulos rectángulos y yo sé el teorema de Pitágoras. Entonces, le ubicamos al teorema de Pitágoras. Bueno, si esto de acá es X3 y lo voy a dividir en 2 pedazos iguales, ¿cómo se va a llamar esta de acá?
X sobre 6, ¿no? ¿Se entiende? Sería X3 dividido entre 2, X3 dividido entre 2, medios con medios, extremo con extremo, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Esta altura es la que yo necesito saber. Esta de acá vale X3. Prácticamente estoy tomando esta porción de triángulo rectángulo, ¿no? No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Cómo calculo Sí. H? ¿Cómo calculo H? Usando el teorema de Pitágoras. Recuerden que le dije que a partir de ahora yo voy a olvidar TP. Yo no sé, en la materia, cuando yo diga TP va a ser teorema de Pitágoras, ¿ya? Algunos docentes agarran y escriben todo, pero yo no quiero escribir. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa, en este caso, x sobre 3 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de sus catetos al cuadrado. Bienísimo. Entonces, un cateto es x6, ¿no? Al cuadrado, más h al cuadrado. Perfecto. De aquí lo que tenemos que despejar es h, porque necesitamos saber cuánto vale la altura, ¿no? Entonces despejamos, aquí colocamos h cuadrado. Esto de acá va a ser ¿cuánto? X cuadrado sobre ¿cuánto? Sobre 9. Esto que está sumando pasa a restar, va a ser X cuadrado sobre 36. Entonces, H va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? Si sacamos como un denominador. O directo, ustedes son unos cracks para calcular esto, ¿no? A ver. 9 por 4, 3x cuadrado sobre 36. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Ahora, prácticamente esto me quedaría así. Raíz de 3, ¿no? La raíz se distribuye raíz de 3. Raíz de 36, ¿cuánto es? 6. Raíz de x cuadrado, x. Eso vale la altura. ¿Ya? Entonces ustedes pueden decir aquí el área del triángulo. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? A la base por la altura, ¿no? La base, ¿cuánto vale? X6. Por la altura, raíz de 3 sobre 6x. ¿No? ¿Está bien? Esto vale la altura. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Sí. Sobre 2 sería, ¿no? Entonces sobre 2 puedo colocarlo como un medio. ¿Se entiende? Y es una pregunta. Te escucho. Aquí cuando sacamos raíz de 3 en el 36, ¿no se podría simplificar con 3? Sí, se puede. Va a quedar 1 sobre 12. Y esto de acá es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 12. Está bien lo que decir. Se puede. Ah, ya. Pero no. Ya. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Este es el área de este triángulo. Pero ¿cuántos triángulos tenemos aquí? 2. 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Multiplicar por 2. ¿No? Y aquí lo bonito que este 2 se fue con este 2. Y esta de acá es el área del triángulo equilátero. Si ustedes pueden buscar en alguna página, no sé, en Google, van a ver que esta es el área del triángulo equilátero. Raíz de 3 sobre 36 x cuadrado. Esta es su área del triángulo equilátero. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, aquí ya hemos calculado esto. Esto con otro color. Esto ya lo tenemos en función de una sola. ¿Cuántas variables hay aquí? Una.
porque solo está X, una, no hay otra variable. Entonces estamos bien, lo hemos hecho bien. Ahora vamos con el otro. Ya hemos calculado, ahora nos falta el cuadrado en función de una variable. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ahí. ¿Van a ir al estadio mañana ustedes? Mañana digo ahora. No hay plata ahí, ingeniero. Esa es la burrera, ¿no? A ver, escucho. El 1/2 aquí abajito, ¿dónde lo sacó? El 1/2 es de la fórmula del área de un triángulo, ¿no? Entonces, el área de un triángulo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá este triángulo equilátero, vamos a ponerlo así, rapidito. Ya tengo, se me escapó esta línea. Ahora sí. Va, a ver, asumamos esto, lo siguiente. Asumamos que tenemos un triángulo rectángulo ABC. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Base por altura entre 2. Que esto es lo mismo que decir base por altura por 1/2. Entonces yo lo puse por 1/2. ¿Me entendiste, no? Base por altura por 1/2. ¿No? O sea, Bien. eso. Ahora sí. Sí. Preguntar jóvenes ahí. Siempre se despeja alguna duda. A veces suele ser fácil la pregunta, pero escucha, sale de la duda y ya pues, está más tranquilo y deja de pensar innecesariamente en qué hizo y demás. Bien joven, me alegra eso. Ahora, con esto vamos a hacer el cuadrado. El cuadrado, ¿cuántos lados iguales tiene? 4 lados. 4 lados iguales. Entonces, esto de acá, ¿en cuántos lados se va a dividir? En 4. Sí, ¿no? Aquí sería 120 menos X sobre 4. ¿Ya? Y esto está más simple todavía. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Los lados por los lados. Lado por los lados, o sea, un lado al cuadrado, ¿no? 120 menos X sobre 4 elevado al cuadrado. Esa es. Ahora, si ustedes gustan, lo pueden poner de la siguiente manera. 120 sobre X al cuadrado sobre 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16, ¿no? Listo, esta es la respuesta. Respuesta, vamos a ponerlo así. El área del cuadrado lo vamos a copiar primero porque así estaba el orden del enunciado. No importa qué orden haga, siempre y cuando lo hagan bien jóvenes, pues, se le va a hacer, se le va a tomar en cuenta. La respuesta es el área del cuadrado, que es esto, y el área del triángulo es el triángulo equilátero. Tienen que tomar en cuenta esos jóvenes. 6 X cuadrado. Ella acaba. ¿Se entiende, no, jóvenes? Fíjense que no hemos aplicado nada así fuera de lo común, nada así complicado. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, jóvenes? Ahora, otra cosa es que me haya dicho exprese, no sé,
expresar la suma, no sé, la suma del área, o sea, que sumemos las áreas, ¿no? Entonces ahí ya sería casi lo mismo, nada más colocar área total, sería el área del rectángulo del cuadrado más el área del triángulo. Nada más, sería sumar estas dos, pero en este caso nos dice por separado prácticamente, ¿no? Hay una pregunta de examen que normalmente es así como esta. Nos dice prácticamente, encuentre las dimensiones del cuadrado y del triángulo de área mínima. Por ejemplo, entonces ahí tienen que sumar y la idea es hacer esto, llegar a esto, como primera parte y luego derivar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Vamos a Tengo seguir. una pregunta, dije. Ya, vamos a seguir. Dije, yo Entonces, tengo una pregunta. a ver. ¿Cuál es tu pregunta? Lo tengo. Vamos a la página anterior. Ya, ¿cuál es tu pregunta? Donde dice X sobre 6, ¿yo cómo lo saco el X sobre 6? ¿Perdón? En el ángulo X sobre 6, ¿de dónde lo saco? ¿Acá? Sí es. Ya. Estamos tomando la mitad de este triángulo, ¿no? Entonces, esto de acá se divide en dos. ¿Cuánto sería X sobre 3 dividido entre 2? Medio con medio, extremo con extremo, X. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? A ver, Ahí. el siguiente ejercicio. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Que va a ser para después, ¿no? Porque no tiene numeración. Aquí va a ser. Vamos a hacer otro. Y, y eso. Recuerden que el lunes entramos al límite. Este es uno de mis problemas favoritos, por no decir el más favorito. Este joven, escucha, intenten hacerlo, a ver.
¿Cómo es? ¿Se puede o no se puede? Yo no pude. Fíjense, ahora ya este es un problema ya un poco más geométrico, ¿no? Ya. Fíjense, tiene una semiesfera. ¿Saben qué es una esfera y semiesfera, no? Una esfera es como una pelota y la Sí. semiesfera es como una pelota cortada a la mitad. Es correcto, es correcto. Ya. Fíjense, acá tenemos la semiesfera, ¿no? Dice que expresemos esta área de acá, vamos a poner esta área 2 como una función de esta altura. Si se conoce que el área 1 vale 9pi, esto vale 9pi. A la mierda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo relacionamos la altura con esto? Ahí está medio pele, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. De aquí, desde aquí hasta aquí hay una distancia, ¿no? Desde aquí hasta aquí también hay otra, que prácticamente es la misma. ¿Ya? Son las mismas. Recordemos que el área, el radio de una esfera es igual, tiene la misma característica que el radio de una circunferencia, ¿no? Es constante, ¿no? Es igual en todo lugar. En este caso lo mismo. Pero este radio de acá es R, este radio de acá es R, y este también sería R, ¿no? Pero ¿cuánto vale ese R? Viene de acá, ¿no? Prácticamente recordemos que el área 1 es igual a esta circunferencia. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Pi por, ¿cuánto? Radio al cuadrado. Por radio. Está bien, es el área de una circunferencia, ¿no? Es correcto. Pero ¿cuánto vale esta área 1? 9 pi. Pi con pi se cancela. ¿Cuánto vale el radio? 3, ¿no? Esto pasa como raíz. ¿Se entiende eso? Sí. Hola, 3. Entonces significa que esto también vale 3, ¿no? Este de acá vale 3, esto es igual a 3, ¿no? R igual a 3, R igual a 3, R igual a 3, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, jóvenes? No, No, ¿no? Perfecto. Aquí, por favor, necesito su máxima atención. Necesitamos saber cuál es el área de esta sub 2, porque eso es lo que nos pide esa área en función de esa altura. Pero primero vamos a calcular el área. El área sub 2 es igual a pi por radio. En este caso, el radio es chiquitito, R chiquito. Ahora, esta R no tiene que estar aquí. La que tiene que estar aquí es, fíjense, lo que nos pide la pregunta es el área como una función de esa altura. Eso es lo que nos pide. El área A sub 2 tiene que estar en función de esa altura. Y aquí no hay esa altura, hay R. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos jodidos, ¿no? Si estamos viéndolo así, de esa forma. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es usar alguna relación que haya entre esto. ¿Ya? Alguna relación. Y la relación está aquí, joven. Aquí está la relación. Vamos a hacer un triangulito. Aquí abajo vamos a hacerlo, ¿no? No activé la línea recta. Ya.
Este triangulito estamos tomando en cuenta. No se ve. Este triangulito. O sea, este y este. Otro color. Rojo, para que se vea. Este y este. Ese triangulito estamos tomando en cuenta, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cuánto vale esto de acá? Esta hipotenusa. ¿Vale? 3. ¿Cuánto vale esto de acá? No se sabe. Recuerden que esto también es lo mismo que esto, ¿no? ¿Cuánto vale? X. R. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuánto vale esto de acá? Esto de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 3. 3. 3 vale lo grandote. Yo digo este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? 1.5. 1,5. ¿Por qué 1,5? 2. 2, 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto le estás quitando a este? Este es el grandote. A ver, volvamos. Es que la idea es que ustedes lo entiendan, porque si eso lo he pensado, no tiene sentido. Esto de acá vale 3. Ya, es grandote. Pero a ese 3, ¿qué es lo que le estás quitando? ¿Qué pedazo le estás quitando? Esto. ¿Y este pedazo qué es? H. Ya, ¿y cuánto valdría esto entonces? H. H. ¿Cuánto valdría esto? Este pedacito, este de acá. Volvemos a hacerlo pensar, ¿ya? Este grandote vale 3. A ese grandote 3 le estás quitando este pedacito, que es H. Entonces te vas a quedar con este de acá. Este pedacito, ¿cuánto valdría? Entre 2. Nada. Volvemos a ver. 3 menos H. Sí, bien. 3 menos H. Le estás quitando H a 3. H puede ser 1, 2, 3, 4, 20, lo que sea, ¿no? Eso era. No sé si ahora le entendieron. ¿Ya? Entonces, esto de acá sería ese 3 grande menos esa H. Este 3 grande menos esta H que le estás quitando, entonces te quedas con este pedacito. ¿Ya? Ahora aquí podemos hallar la relación de R y H. Sí, ¿no? ¿Qué uso para hallar la relación? ¿Qué uso? Teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Porque este es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras me dice la diagonal al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de su cateto. R cuadrado más 3 menos H al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué hay que despejar de aquí? ¿Qué hay que despejar? ¿Qué necesito? Radio. Radio, ¿no? Entonces despejamos. R cuadrado es igual, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Menos esto que está sumando pasa a restar, ¿no? Listo, solo esto de acá. Solo eso ahí necesito. Oh, ¿pero por qué? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Radio al cuadrado. Radio al cuadrado. ¿Qué tengo aquí? Radio al cuadrado. Eso, listo. Y acá dicen ustedes, reemplazo la ecuación 2
en mi ecuación 1, que es la que me pregunta. ¿Listo? Entonces mi ecuación 1 va a ser el área A sub 2 es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Pero ya tengo cuánto vale mi radio al cuadrado. Mi radio al cuadrado vale mi ecuación 2. Entonces coloco 9 menos 3 menos h al cuadrado. Esto, si ustedes quieren, ya lo ordenan. Esto va a ser 9 pi menos pi por 3 menos h al cuadrado. El área 2, ¿en función de qué variable está? Solo h, ¿no? Tal como me pedía el problema. Sí. Tal como el problema pedía. Ahí acaba. ¿Cómo lo ven este problema? Complicado. Es complicado. Un poquito de razonamiento, joven. Por eso le digo, hay que, a veces en cálculo hay que imaginar algunas cosas que hay que pensarlas, ¿ya? La idea es que ustedes no se queden en eso nomás, en ver las preguntas y hacerlas de forma mecánica. A veces hay que tirarle una razonada, porque muchos de los problemas se pueden hacer más simples si uno los analiza y los razona. ¿Ya? La idea es razonar, jóvenes. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No hay. ¿No hay? No hay. Ya. Entonces vamos a seguir. Este ejercicio, un ratito acá, pasé con algo, no me pasé con nada. Este ejercicio, este va a ser el último. ¿Será que pueden? Mm. Mm. Piénsenla, piénsenla. Yo sé que ustedes pueden. A ver, vamos a ver la lista y vamos a hacer preguntas. La lista oficial. Ta, ta, ta,
Ya, a ver, veamos lo siguiente. Un tanque de petróleo tiene la forma de un cono circular recto con una altura de 15 pies y un radio de 4 pies. Suponga que el tanque se llena hasta una profundidad h, pies, sea x el radio del círculo sobre la superficie del petróleo. Exprese el petróleo del tanque como una función de x. Ay, a ver cómo dibujamos esto. Vamos a hacer cono circular recto, ¿ya? Un tanque de petróleo. Entonces, si ustedes van a hacer un tanque, pues el tanque pues se llena lo así, ¿no? Normalmente llenarían un tanque así, ¿no? No sería al revés, ¿no? O sea, sería un poquito más complicado, ¿no? Ahí. Creo que está muy chiquito. Este sería el cono, ¿no? ¿Qué datos tiene este cono? ¿La altura cuánto es? 15 pies. $15 pies. $15 pies. ¿Qué más? El radio del círculo. El radio, ¿no? Esta línea acá, ¿no? ¿El radio cuánto es? 4 pies. 4 pies. Perfecto. La primera parte hasta aquí ya está ahí. ¿Ya? Ya. Vamos por la siguiente. Suponga que el tanque se llena hasta una profundidad h. ¿Ya? Una profundidad h. Entonces pongamos la profundidad h, pongámosla acá. ¿Ya? Entonces prácticamente imaginemos que se llena hasta aquí. Imaginemos que hasta aquí se llena con petróleo. ¿Ya? Hasta una profundidad h, no dice que es la mitad ni nada. Por eso, jóvenes, tienen que leer. Cuando hagan el examen, no asuman cosas, de la mitad, digamos, nada. Aquí es funciones, puede ser cualquier altura. ¿Ya? Entonces, en esta profundidad h, ya lo digo, h, entonces, qué feo. ¿Cuánto mide esto? ¿Qué dice acá? Inge dice llena, no dice cierta parte. Ya, dice llena, ¿no? Pero está bien lo que dice el compañero. Vamos acá con... Fíjense lo que dice acá. Dice, ¿no? Se llena hasta una profundidad h. Se llena. Y bueno, esa parte llena está de más, ¿no? Eso. Hasta una profundidad h. Entonces, prácticamente
no dice que se llena todo, ¿no? Entonces, por eso colocamos hasta una profundidad H. Entonces vamos a interpretarlo así. Ya, perfecto, H. Ahora aquí dice, luego dice una profundidad H, sea X el radio sobre la superficie del petróleo, o sea, la superficie del petróleo, esta acá sería R, ¿no? Sobre la superficie del petróleo, o sea, hasta donde se llene el radio, que sería el valor de ¿cuánto? El valor de X. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué es lo que pide el problema? El problema prácticamente te dice que exprese el volumen de petróleo como una función de X. El volumen del petróleo como una función de X. O sea, esto de acá solo nos dice que hagamos esto en función de X. ¿Y cuál sería el volumen de eso? ¿Cuál es el volumen de un cono? Pi radio cuadrado por altura Un tercio sobre 3. de pi, eso, un tercio de pi Radio al cuadrado. por Radio radio cuadrado por la altura. por altura. Exacto. En este caso, ¿cómo sería? Sería un tercio de pi por radio. ¿Cuál es su radio? X. X. Su altura es h minúscula. Aquí lo que me pide el volumen como una función de X. H está de más. Esto lo vamos a poner como ecuación 1. H está de más. ¿Qué hacemos? ¿Cómo relacionamos esto con esto? Se podría hacer con ahora. Ahora, ya vamos a ver. Hacer esto. Así. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que a este cono nosotros lo partimos a la mitad, ¿no? Que lo partimos a la mitad. Que lo partimos a la mitad. Fíjense lo que generamos. Generamos dos triángulos, ¿no? Que son estos acá. ¿Se entiende? Dos triángulos, rectángulos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Perfecto. Un triángulo tiene esto que vale 4. No le voy a poner pies. Esto vale X. El otro dice que toda su altura vale 15. El otro dice que esto vale 8. Ya, vamos a poner dos más aquí. 15. Y solo esto. Pero este 15 lo voy a especificar porque ahí está volando, ¿no? Lo podemos especificar para que también no se vea tan feo. Ya, entonces. Y ahora, ¿cómo relacionamos X con H? No puedo decir teorema de Pitágoras porque no sé cuánto vale esta hipotenusa. ¿No ves? Pero sí sé algo. Lo que yo sé es la semejanza de triángulo, ¿no? ¿Se acuerdan la semejanza de triángulo? Dice lo siguiente. Si yo tomo el triángulo chiquitito, ¿ya? Y digo, esta hipotenusa, este cateto, vamos a poner por semejanza de triángulo, vamos a ponerlo así. Por aquí.
por semejanza de triángulo. En este caso, esta de acá, esta X, este cateto, dividido entre este otro cateto, es semejante, este es semejante a este de acá. Si se dan cuenta, de un triángulo salen dos, porque comparten el mismo ángulo, o este de acá es grandote y este es chiquitito, un algo reducido, ¿no? Entonces, esta X es semejante a este 4 y esta H es semejante a este 15. Perfecto. ¿Qué es lo que necesito despejar de aquí? H, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que me pide? Volumen en función de X. El que está de más es H. De aquí despejo H y H va a ser igual a, si esta H pasa a multiplicar, 15 pasa a multiplicar y 4 pasa a dividir. Entonces, esto sería 15 cuartos de X. Y esto sería mi ecuación 2. Aquí digo, reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Y al reemplazar, ¿qué vamos a tener? Mi volumen va a ser igual a 1/3 de pi x cuadrado por h, y h vale 15 cuartos de x. Entonces esto de acá sería 5 cuartos de pi x cubo, ¿no? ¿Por qué sería eso? Quinta parte, tercera parte 5, tercera parte 1. Y ese es el volumen en función de la variable x, ¿no? Entonces, eso acá tiene que repasar semejanza de triángulo. Es facilito también esto. Por ejemplo, otra forma, ustedes pueden asumir aquí que hay un ángulo, ¿no? Un ángulo alfa. Y ustedes dicen acá, la tangente de alfa, ¿qué es igual a la tangente de alfa de este triángulo pequeñito? Cateto opuesto sobre adyacente. Pero también pueden decir que la tangente de alfa es del triángulo grandote, que es cateto opuesto sobre adyacente, que sería 15. Pero ustedes recuerdan que la tangente de alfa es igual a la tangente de alfa, ¿no? Porque son iguales. Entonces, igual a esta tangente de alfa, igual a esta tangente de alfa. X sobre h es igual a 4 sobre 15. De aquí despejas h y tenés 15 cuartos de x. Y esta también se llama ecuación 2. No, fíjense que esta es esta. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No. ¿Ninguna? Ya. Entonces ahí vamos a quedar, jóvenes. Algunos de ustedes tienen los apuntes del anterior semestre, creo que hice otro tipo de ejemplo, otro tipo de problema, pero ya no importa. La idea, jóvenes, es que ustedes repasen, ya repasen todo lo que hagamos, jóvenes. Y miren, ya la próxima semana entramos al límite, ya vamos a entrar al primer parcial. Ya no sé, puede ser que sea de forma virtual o presencial, eso ya lo vamos a definir con el docente. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Ya, como no hay ninguna duda, voy a volver a recalcar. Repasen, están con tiempo. No lo hagan 1 o 2 días o 3 días antes porque no van a aprender. Es mucho para estudiar o repasar. Háganlo desde ya, joven. Si no han estudiado nada, empiecen a repasar de los primeros temas. Todo va como una relación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no tomé en cuenta en los ejercicios de calcular el dominio, ¿ya? Pero si quieren, le podemos hacer. Vamos a hacer eso ahorita, más bien antes de terminar. Vamos a calcular el dominio de todos los problemas, porque esto les va a ayudar. Bien, en que me acordé ahorita, vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí, el dominio del problema. ¿Cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio? Fíjense que esto es lo que teníamos que calcular, ¿no? A ver, este era el primero. Sí. El dominio de este problema. ¿Cuánto es el dominio de esta? Si yo les pregunto así una expresión de esta forma.
Todos los reales, correcto. Si está de esta forma, así es, ahorita todos los reales. Pero el dominio de este problema, ¿será que es todos los reales? ¿Será que el radio puede ser negativo? No, no puede ser negativo. Entonces, el dominio del problema es a partir del 0. Recuerden que no pueden ser los negativos en este caso porque no hay distancias negativas, son dominios de problemas reales, no es geométrico, es real. Entonces, sería desde 0 hasta dónde. ¿Hasta dónde va a ser R? Hasta el infinito, dice. Pues no. Solo puede ser hasta 3. ¿Está bien? Nadie pregunta por qué. Yo sí quiero saber por qué. Bien, ¿por qué? Porque, ¿qué dice aquí? El área es 9 metros cuadrados, ¿no? Sí. El área de todo esto. Si vos le pones al radio 3, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. Por pi ya te estás pasando, pues, ¿no? Te estás pasando del área. No puede ser más de 9. Entonces, por eso el radio máximo puede ser 3. O sea, el dominio de este problema solo sirve de 0 a 3. ¿Ya? O sea, el radio no puede variar más, no puede ser más grande, porque si decís que es más grande, entonces no te va a alcanzar tu material para hacer este cilindro. Entonces, el dominio del problema, cuando ustedes hagan problemas, esto de acá te va a ayudar a elegir el dato correcto, si en caso tenés 2 o 3 datos para escoger. Vamos por el siguiente. Para este de acá, ¿cuál sería el dominio de esto de acá? Vamos a llamarle dominio. ¿Cuál sería su dominio? ¿De dónde a dónde sirve esto de acá? Lo siento. Ustedes ven, es todos los reales también, pero no puede ser todos los reales porque no pueden ser negativos. Acá está construyendo un cuadrado. ¿Y quién alguna vez midió en su casa? Voy a medir mi pared. Mide menos 5 metros. No existe, pues. Las distancias solo son positivas. Entonces, como no puedo, como acá me dice todos los reales, pero en el problema de la vida real no existe número, o sea, no existe distancia negativa, lo tomo a partir del 0. ¿Y por qué no lo tomo el 0 cerrado? Porque el 0 no me representa ninguna longitud, ¿no? Entonces, en este caso, a partir de 0, ¿hasta dónde? Del cuadrado. 120. Sí, correcto. De 0 a 120. ¿Por qué no colocamos 120 menos x? Porque x es una variable, ¿no? Puede ser hasta 120, porque x no sabemos cuánto vale. ¿Y el dominio 2 cuánto sería? ¿Desde 0 hasta dónde? Sería este de acá. ¿Hasta dónde? 36. 36. No. ¿Hasta dónde puede variar esta x? ¿Hasta dónde puede llegar? Puede llegar hasta aquí si queremos. Con todo este pedazo podemos hacer el triángulo y con este chiquitito podemos hacer el cuadrado, ¿no? Porque x es variable. Entonces también hasta 120. ¿Ya? No sé si se entiende esto. Son dominios de los problemas. Siguiente. Ahora aquí, ¿cuál sería el dominio de este problema? ¿Cuál sería el dominio? Exacto, desde 0 hasta dónde. ¿Hasta dónde es lo máximo que puede crecer la altura? Esta alturita acá, ¿hasta dónde es lo máximo que puede crecer?
¿Hasta dónde máximo puede crecer? Hasta aquí, ¿no? Hasta 3. Bien, ve, está atento su compañero. Hasta 3 es lo máximo que puede crecer, ¿no? Y ya está. O sea, son dominios del problema, ¿no? O sea, ustedes lo están calculando al principio, todos los reales dicen, porque esa es la función y es correcto. Pero en este caso decimos dominio del problema. En este caso, ¿cuál sería el dominio de este problema? Si ustedes lo ven así directo, sin que sea problema, es todos los reales, pero es de este problema. ¿De dónde a dónde puede variar X? ¿Cuánto es lo máximo que puede crecer esta X? Mira, fíjense, si ustedes la crecen, acá podría haber sido X. ¿Hasta cuánto es lo máximo que puede crecer? Hasta 4. Hasta 4. ¿No? Esta X puede crecer hasta máximo 4. El que puede crecer hasta 15 es la H. ¿Ya? Y eso es calcular dominio del problema. Ya, entonces eso le va a servir bastante. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Okay. Todo pues sí, ¿no? Ya, entonces, jóvenes, aquí vamos a acabar. Nos vemos el lunes. Lunes vamos a empezar límite. Sugerencias, repasen sus apuntes. Hagan ejercicio. Ya, si ven ahí por ahí, pero si hagan todos los apuntes, los mismos ejercicios, yo pienso que ya van a estar un poco bien, ¿no? Para el examen. Ya luego, sáquenle la infundia, ese auxiliar, exprímanlo. Ya exprímanlo, auxiliar de docencia. O jóvenes que para el día del examen no hay excusa, o antes del examen. Siempre alguien en una clase antes del examen, más tiempo para estudiar, no va a haber eso, jóvenes. El examen lo vamos a definir una semana antes como mínimo. No va a haber eso de que le echen la culpa al auxiliar, que nunca se presentó, que no sé qué cosa, mi perrito, otras cosas no va a haber, ¿ya? Así que jóvenes, vayan repasando. Tienen, por lo menos, mínimo de aquí a 3 semanas va a ser el examen. Imaginen que de aquí a 3 semanas es el examen, entonces vayan repasando todo. Listo, jóvenes, se cuidan, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hola, Luego. Inge. Enero. Luego. Chao, chao.